Bienvenidos, somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador de la Facultad de Ingeniería y Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la carrera de Ingeniería Ambiental. Este es el trabajo colaborativo de la unidad número 2 de la asignatura de métodos numéricos. El agua es el elemento esencial para los seres vivos y este frecuentemente actúa como un vehículo de transmisión de microorganismos. La presencia de microorganismos patógenos en el agua de bebida es un riesgo para la salud debido a que transmiten enfermedades. Para mantener la seguridad de que el agua no se encuentre contaminada, se debe controlar rutinariamente la calidad microbiológica de muestras de diversos orígenes. La concentración de bacterias contaminantes en un cuerpo hídrico disminuye de acuerdo a la siguiente ecuación. Por lo tanto, el problema que nos planteamos es la concentración de bacterias contaminantes C en un lago disminuye de acuerdo a la siguiente ecuación, para lo cual necesitamos determinar el tiempo que se requiere para que esta concentración de bacterias se reduzca a 15 usando los métodos de la bisección, de iteración de punto fijo y método de Newton-Raphson. Para todos estos métodos consideraremos el criterio de detención de 0.5%. Método de bisección. En él se evalúa el valor de la función en el punto medio. La posición de la raíz se determina situándola en el punto medio del subintervalo, lo cual ocurre con cambio de signo. Aplicación del método. 1. Se iguala la función a 0. 2. Se asignan valores iniciales de a y b mediante la gráfica de la función. 3. Sustituimos a y b en la función. 4. Se calcula el número de iteraciones mediante la fórmula. 5. Obtenemos los distintos valores que toma CI mediante la fórmula. 6. De acuerdo al signo que quede f de CI, vamos a ir cambiando los valores en AI y BI. Si f de CI tiene signo positivo al igual que BI, AI se mantiene constante y BI toma el valor de CI para la siguiente iteración. Por último, determinamos el error absoluto o relativo. 8. Repetir el proceso de iteración hasta llegar a la tolerancia requerida. Solución del problema por método de bisección con ayuda de MATLAB. En el enunciado nos presenta una concentración inicial de 15 y nos pide el tiempo requerido para una disminución de concentración de bacterias, por lo cual nuestra T será nuestra incógnita. Igualamos la función a 0. Para encontrar un A y un B tenemos que graficar con f de plot, graficamos la función. Para obtener una mejor visualización del valor de A y de B, utilizamos un intervalo de 3 a 5, obteniendo un A de 3.9 y un B de 4.1. En la función vamos a sustituir A y B con el comando subs. La tolerancia es de 0.005 como menciona el problema. Para encontrar el número de iteraciones utilizamos la fórmula logaritmo en base 2 de b menos a sobre la tolerancia. Como este valor nos da de 5.3, para obtener un valor entero utilizamos CEIL, que nos daría un n de 6. Con DIST presentaremos la matriz. Vamos a recorrer la matriz con el for, de i igual a 1 hasta n, en este caso sería 6. Para encontrar nuestro C utilizamos la fórmula C es igual a más b entre 2. En la función vamos a sustituir C. Tenemos una condición por la cual utilizaremos if. Si f de c tiene signo igual que f de a, bi se mantiene constante y ai toma el valor de ci para la siguiente iteración. Así se va a realizar 6 iteraciones hasta obtener el valor y la respuesta requerida de este problema. Método de iteración de punto fijo. Dada una función f que es continua que pertenece al intervalo entre a y b, si se reemplaza la ecuación f de x igual a 0 por otra equivalente de la forma x igual a g de x, entonces x1 es raíz de ambas, si y solo si x1 es un punto fijo de una función g que es continua y derivable, es decir, que satisface que xy es igual a g de x. Además, la primera derivada de g de x debe cumplir con la condición de convergencia, es decir, que se acerque a un punto fijo. Para esto, la primera derivada de g de x debe ser menor a 1. La sucesión será xy más 1 será g de x evaluada en xy. Para la aplicación de este método, dado la función f de x, primero se deberá transformar a x es igual a g de x. Para esto se reordenan los términos de la función. Escogemos el g de x que garantice la convergencia, la condición planteada anteriormente. Asignamos valores o se selecciona el valor x0, es decir, un punto inicial. Se calcula los nuevos valores a partir de este y se repite el proceso de iteración hasta llegar a la tolerancia requerida. Para resolver este problema en MATLAB mediante el método de punto fijo, utilizamos cálculo simbólico, por lo cual definimos a t como real y asignamos a c el valor de 15 que nos daba el enunciado. El siguiente paso es igualar la función a 0, para lo cual pasamos a restar la concentración. A continuación debemos escoger aquel intervalo entre a y b que contenga la raíz, para lo cual graficamos utilizando el comando fplot. Para poder visualizar de mejor manera, escogemos un dominio entre 3 y 5. El siguiente paso es transformar algebraicamente la ecuación f de x igual a 0 a su forma equivalente x es igual a g de x. Para escoger el g de x que garantice la convergencia, es decir, que la primera derivada sea menor a 1, se debe derivar y sustituir los valores antes designados. Utilizamos el comando diff para derivar la función g antes planteada. Lo siguiente es sustituir los valores de a y b en la derivada de la función planteada anteriormente, para lo cual utilizamos el comando subs, y de este valor necesitamos sacar el valor absoluto, para lo cual utilizamos abs, y para transformar el valor de simbólico a decimal utilizamos el comando double. Una vez comprobado que esta g de x garantiza la convergencia, empezamos a escribir la ecuación iterativa, para lo cual se comienza con la aproximación inicial x0. Este x0 puede ser el valor de a o b, pero se debe escoger aquel que se acerque más a la raíz. En nuestro caso vamos a asignar a x sub 1 el valor de a. En el enunciado se planteaba que el criterio de detención es igual al 0.5%. A que nuestro x sub 1 en MATLAB es de x1, comenzamos las iteraciones desde 2. La fórmula iterativa era x1 más 1 es igual a g de x evaluado en ese x1, para lo cual nuestro xy será la sustitución de nuestra función de g de xy menos 1. Y para facilidad utilizamos el criterio de error absoluto, por lo cual utilizamos el comando if, el cual nos indicará la condición en la cual nuestro error debe ser menor a nuestra tolerancia, para detener las iteraciones. Y por último utilizamos el comando fprint para imprimir el resultado en pantalla. El método Newton-Raphson.
Se basa en trazar rectas tangentes que toman la forma de la función por medio de su primera derivada. Proporciona una aproximación a la solución real. Permite llegar a la solución de forma muy rápida, por lo cual es muy usado. Para la aplicación de este método se deben seguir los siguientes pasos. Primero definimos la variable simbólica, que en este caso es t. Igualamos la ecuación a 0 y le asignamos un nombre. Va a ser f. Dibujamos la gráfica con el comando fplot. Y de esta manera podemos visualizar los valores que a y b pueden tomar. Ponemos valores aleatorios. Ya teniendo los valores de a y b, vamos a derivar la función f y vamos a escoger un valor inicial, un x1, que debe ser el más cercano al valor a encontrar. Vamos a escoger en este caso a. Para la fórmula iterativa utilizamos el bucle for. Comenzamos las iteraciones de 2 hasta un número aleatorio que sea mayor a 100, debido a que no vamos a llegar hasta esas iteraciones. Para el método Newton-Raphson existe la fórmula de x de y más 1 es igual a x de y menos f de xy sobre la derivada de f de xy. En lenguaje MATLAB esta ecuación sería x de y igual a x de y menos 1 menos subs, que es utilizado para sustitución. Vamos a sustituir x de y menos 1 en la función sobre subs de x de y menos 1 en la función derivada. Hay que tener en cuenta que en la fórmula de Newton-Raphson se utiliza y más 1 y nosotros en MATLAB estamos utilizando y. Esto es debido a que las iteraciones comienzan en 2. Por último encontramos el error absoluto a partir de la iteración actual menos la iteración anterior. Y para mostrar esto en MATLAB utilizamos el comando if para decir que el error absoluto debe ser menor al error que nos está dando el problema.